Sería él entonces quien llevaría a Israel a tomar la tierra de Canaán, esa tierra que Dios le había prometido a Israel. Y el libro de Jueces nos describe a nosotros cómo es que se dio esta conquista. Y también nos describe a nosotros cómo fue que Israel vivió estando en la tierra prometida. Que leemos una y otra vez en el libro de Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Eso es lo que leemos. Si pudiéramos caracterizar, es un resumen del libro de Jueces, eso es lo que debemos decir. Israel una y otra vez violando el pacto que habían hecho con Dios en Sinaí. Una y otra vez. La realidad es que una vez que Israel conquistó la tierra, la nación constantemente había violado el pacto mosaico. Cada uno, dijo el autor de Jueces, hacía lo que bien le parecía. El pueblo carecía de un líder que guiara al pueblo. Y en aquellos días, leemos en Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este periodo en la vida de Israel como nación se caracterizó entonces por una constante transgresión del pacto mosaico. Constantemente Dios estaba trayendo sobre ellos el castigo por sus pecados una y otra vez por medio de los pueblos enemigos, y constantemente les estaba dando jueces a ellos. ¿Para qué? Para rescatarlos de esos enemigos. Pero la razón por la cual Dios traía a sus enemigos era por causa del pecado de Israel. Pero como queda claro al final del libro, la mayor necesidad para ellos como nación en ese punto de su historia era de un rey fiel que pudiera gobernarlos, que pudiera guiarlos y que pudiera protegerlos. Eso es lo que el pueblo necesitaba en ese momento. Un rey que los guiara, que los protegiera, que los gobernara. Y como vimos, eso fue lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel en cada uno de esos pactos que Dios hizo. Él les había prometido un rey, alguien que llevaría el cetro de la nación. Es por ello que en los tiempos de Samuel, todo el pueblo se levanta y van al profeta Samuel y le dicen, le exigen prácticamente que constituya un rey para ellos, un rey que los juzgara. Esa obviamente no era una petición pecaminosa. ¿Por qué fue que Israel fue a Samuel y le pidió que estableciera un rey? Porque ellos saben que Dios les había prometido un rey. Lo pecaminoso en la petición fue que ellos querían un rey como el resto de las naciones. Ellos no querían el rey que Dios les iba a poner a ellos, sino un rey que estuviera de acuerdo a su visión de ese rey. Entonces, el pecado de Israel estuvo en haber desechado la ley de Dios. En Deuteronomio 17, nosotros leemos esto y escuchen: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no pondrás sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Lo que ellos no querían era que Dios escogiera al rey para ellos. Su deseo era establecer ellos mismos un rey que fuera de su agrado. El rey, como Dios le había dicho a Israel en Deuteronomio 17, debía liderar al pueblo en santidad. Debía evitar así entonces la degradación espiritual del pueblo, la degradación moral. Y usted lee en Deuteronomio 17, Dios le dice al rey de Israel, a ese rey que estaría un día en el trono de Israel, que él debía hacer eso teniendo una copia de la ley consigo todos los días de su vida y leer en ella todos los días de su vida. Escuchen lo que
Le dijo Dios a Israel en Deuteronomio 17. Estas son las instrucciones acerca de un rey. Dice, pero él no aumentará, en el versículo 16, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, el mandamiento de Dios para el rey de Israel era que él debía hacer una copia él mismo de la ley de Dios y tenerla consigo y meditar en ella todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que él supiera qué era lo que Dios quería para ellos, para él poder guiar a su pueblo en santidad. Pero eso no era lo que Israel quería. Ellos querían un rey de acuerdo a su propio corazón. La palabra de Dios, escribió un pastor, sería el verdadero poder detrás del trono para el rey. Pero debido a que el pueblo de Israel no deseaba un rey así, Dios les dio ¿a quién? A Saúl, un benjaminita. ¿De quién vendría la simiente? De Judá, no de Benjamín, de Judá. Por causa de su pecado, Dios les dio a un benjaminita, a Saúl, un hombre que era atractivo a los ojos del pueblo, un gran hombre, sobrepasaba a todos los hombres en Israel en estatura. Era un hombre de guerra, pero un hombre que no estimaba la palabra de Dios como Dios le había ordenado al rey en Deuteronomio 17. Él no quería a Saúl. Nosotros leemos la historia de Saúl y lo que vemos es que este hombre no quería obedecer a Dios. Eventualmente Dios iba a desechar a Saúl y escogería para ser rey sobre Israel a David, el pastor. Y por medio del profeta Natán, Dios establece un pacto con el rey David. Quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 7. Este pacto que Dios hace con David surge del deseo de David de construirle una casa a Jehová. Dios ya les había dado al pueblo de Israel descanso en la tierra, pero Dios continuaba morando, según David, en una tienda, en el tabernáculo. El arca de pacto, la presencia de Dios, según David, necesitaban un lugar más apropiado, más permanente. Entonces Dios envía al profeta Natán al rey David y le dice lo siguiente a partir del versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios entonces continuaba progresando en la revelación de ese pacto de gracia, ahora haciendo un pacto con el rey David, uno de la tribu de Judá, uno que gobernaría al pueblo de Dios.
Y la meta era hacer de ellos un reino de sacerdotes. Por eso fue que Dios estableció la monarquía. Ahora, a pesar de que en este pasaje no se hace mención de que se trata de un pacto entre Dios y David, otros lugares en la Escritura afirman que lo que sucedió aquí fue un pacto. Por ejemplo, en el Salmo 89, versículo 3, dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, en el Salmo 89, Dios dice que lo que hizo aquí en 2 Samuel 7 fue un pacto con David. Ahora, ¿cuáles eran las características de este pacto davídico? Bueno, lo primero que vemos es que no se trataba de un pacto nacional. ¿Con quién había sido hecho este pacto? Con David. David era el representante, la cabeza federal de este pacto. Ya no era un pacto con la nación de Israel, sino con un individuo, el rey, solo con él. Él sería el representante del pueblo delante de Dios. Israel entonces sería bendecido o castigado según la obediencia o la desobediencia del rey a su palabra, al pacto. Y esto es lo que vemos una y otra vez en los distintos reinados en Israel. En 2 Samuel capítulo 24, por ejemplo, David peca contra Dios, y esto ya lo habíamos mencionado, censando al pueblo. Versículo 1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. David quiere sentirse poderoso, él quiere saber qué tan poderoso es, cuán grande es su ejército. Y entonces dice: haz un censo del pueblo. Él no estaba confiando ahí en Dios, que era quien los protegía. Y eso trae la ira de Dios sobre Israel. ¿Quién pecó? David, porque fue él quien mandó hacer el censo. Pero vean lo que dice a partir del versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. ¿Quién pecó? David. ¿Quién recibió el castigo? Israel. ¿Por qué? Porque David era su representante. Al desobedecer él, el que sufrió las consecuencias fue Israel. El rey actuaba en representación del pueblo. Imagínense lo que eran entonces, lo que habían sido las oraciones del pueblo por el rey. Oh Dios, cuida al rey de pecar contra ti. ¿Por qué? Porque si no, nosotros sufriremos las consecuencias. ¿Ven por qué Israel estaba esperando un rey? Un rey que fuera perfecto. Porque todo lo que tuvo a lo largo de su historia fueron reyes que nunca cumplieron este pacto y por los cuales la nación entera sufría las consecuencias.
Segundo, el pacto de David era un pacto hecho con la casa de David. Es decir, no era un pacto hecho con todas las tribus que descendieron de Abraham, sino solamente con la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que de Judá vendría la simiente prometida. Como leímos en Génesis 49, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Por esa razón fue que Dios preservó a la tribu de Judá. A pesar de haber tenido reyes que eran descendientes de David tan perversos como los del reino del norte. Esa es la razón por la cual también el libro de Reyes registra únicamente las genealogías de los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque de él vendría el Mesías. La tercera característica del pacto davídico es que tiene que ver con la promesa incondicional de Dios con respecto al hijo de David. Había una promesa que nosotros leímos en 2 Samuel 7 que era incondicional con respecto a uno de los hijos de David. Y aquí vemos entonces la progresión en la revelación de esa promesa del pacto de gracia en el pacto davídico. Dios le dijo a David: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. La esencia del pacto davídico era un hijo particular de David. A ese hijo, el cual procedería de sus entrañas, como le dijo Dios, Dios afirmaría el reino de David y su trono, y dice eternamente. Dios le dijo: yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Entonces la promesa de Dios para David era la promesa incondicional de un hijo de su sangre que reinaría eternamente sobre el pueblo de Dios. ¿Podía David gobernar eternamente? No. Y a partir de ese momento sería la descendencia de David los que serían exclusivamente reyes de Israel. Cuarto, sería uno de sus hijos quien le edificaría casa a Jehová. Eso es parte del pacto. No sería David, sería uno de sus hijos. La otra característica del pacto davídico es que tiene una promesa con un cumplimiento doble. Y eso ocurre como en muchas otras de las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, esta promesa, este pacto en el tiempo de David, en 2 Samuel 7, tiene un cumplimiento inmediato. ¿En quién? ¿Quién le construyó casa a Jehová? Salomón. Pero tiene un cumplimiento futuro en Cristo, quien es el verdadero tabernáculo de Dios en la tierra. Además, el reino que establecería este rey sería para siempre, sería eterno. David dice en 2 Samuel 7:19: y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. O sea, David entendió que lo que Dios le estaba diciendo en ese pacto también trataba con el futuro, no solo con algo inmediato. La sexta característica es que este pacto no solo era incondicional, sino que también tenía un grado de condicionalidad. Dios prometió incondicionalmente traer a este hijo de David, por medio de quien establecería el trono de David para siempre. Eso era incondicional. Dios lo haría porque así lo había prometido. Ese era su plan. David no tenía que hacer nada para que ese pacto se cumpliera. Sencillamente tener hijos, ¿verdad? Dios traería de su descendencia a este rey. Pero este pacto con David también era condicional.
Y vean lo que dice el Salmo 132. En Salmo 132, versículo 11, Dios dice lo siguiente: en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. ¿De cuál pacto está hablando ahí el salmista? De ese pacto que Dios hizo con David en 2 de Samuel 7. ¿Ah? Y vean lo que dice en el versículo 12. Si tus hijos, de nuevo, ese sí, ¿qué significa? Condicionalidad. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Entonces, si usted, David, y si sus hijos obedecen mi pacto, entonces el trono permanecerá. Si no, les será quitado. Entonces había un grado de condicionalidad en el pacto de David. El pacto de David, entonces incluía también un principio de obras. ¿Okay? Lo mismo que en el pacto de Abraham. Vemos una dicotomía aquí. Parte una promesa incondicional de Dios, pero también un principio de obras en ese pacto, que debía ser cumplido por el rey de Israel si querían recibir la promesa de Dios, que era ¿qué? Un trono perpetuo. Lo que dijo Dios por medio del profeta Jeremías. Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en el lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Si el rey no cumplía, su trono sería quitado. Es por eso que David le encomienda estas palabras a su hijo Salomón antes de que él muera y Salomón lo suceda en el trono. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces el mismo David confirma que el pacto que Dios hizo con él era un pacto condicional. Si él y sus hijos cumplían ese pacto, no faltaría rey en Israel. Pero lo cumplió Salomón. En Deuteronomio 17 le dijo una de las condiciones: y no tendrá muchas mujeres. 1000 esposas, 1000 mujeres tuvo Salomón, 700 esposas y 300 concubinas. Entonces, ¿y qué dice además Reyes? Que apostató y se fue tras los ídolos de esas esposas. Entonces Salomón no cumplió eso. Salomón no era el rey prometido, era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, cuando intentamos comprender el pacto de Dios con David, podemos ver las similitudes con el pacto con Abraham. Es decir, contenía una promesa incondicional que había sido revelada ahora, que era que un hijo de sus entrañas, que sería el rey por medio del cual Dios establecería el trono de David eternamente. Esa era una promesa incondicional de Dios. La misma promesa que le dio a Eva, un hombre, la misma promesa que le dio a Abraham, uno de tus hijos,
La misma promesa que le dio por Isaac, será uno de Isaac, ¿verdad? No será Ismael, sino Isaac. Será hijo de Jacob, será hijo de Judá, y ahora más específicamente será hijo de David. Entonces es una promesa incondicional. Por lo tanto, depende únicamente de Dios. Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él así se lo ha dicho a David. La otra similitud es su condicionalidad con respecto al pacto abrahámico, ¿verdad? Tiene un principio de obras. Así como Abraham y toda su descendencia debían cumplir la ley de Dios y debían circuncidarse, así David y sus hijos debían obedecer a Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, para poder permanecer en el trono. La otra similitud del pacto de David con el pacto abrahámico son las sombras y los tipos que encontramos en él. Salomón, por ejemplo, fue quien le construyó la casa a Jehová, el templo. Pero Jesús fue el verdadero Salomón, porque él mismo fue el templo de Dios, la morada perpetua de Dios con su pueblo. Juan nos dice que él, dice en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, dice versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, literalmente tabernaculó entre nosotros. Él era el tabernáculo de Dios en la tierra, con su pueblo. Cristo. Él era el verdadero templo de Dios. Fue entonces Jesús quien cumplió esta promesa. ¿Quién le construyó casa a Jehová? ¿Fue Salomón? No, fue Jesús. Él mismo era la presencia de Dios con su pueblo. Además, fue durante el reinado de Salomón que se cumplió la promesa del reposo de Dios para Israel. Fue durante ese periodo del reinado de Salomón que la nación gozó de verdadera paz de todos sus enemigos. Sin embargo, por causa del pecado de Salomón, ¿qué le sucedió a la nación? Fue dividido. El reino dividido por causa del pecado de Salomón. Pero fue Jesús quien más bien estableció el reino de Dios y le dio el verdadero reposo de sus enemigos. Vean lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 dice: versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un día de reposo para el pueblo de Dios. Y después sigue hablando del reposo que Cristo logró para su pueblo. Entonces no fue Josué, no fue David, no fue ningún rey el que logró darle al pueblo de Israel el verdadero reposo que necesitaba. Fue el Señor Jesucristo. Y por último, ninguno de los descendientes naturales de David pudo cumplir las condiciones del pacto. Ninguno. Todos ellos, como leímos de Salomón, pecaron contra Dios. Todos excepto uno. De todos los descendientes de David, el Señor Jesucristo. Él obedeció todas las condiciones del pacto davídico a la perfección. Por esa razón, leemos nosotros en las Escrituras que la muerte no tenía potestad sobre él. Porque como dijimos, si alguien pecaba o era un pecador, merecía la muerte y la muerte tenía poder sobre él.
Pero como Cristo no era un pecador y como Él nunca pecó, la muerte no tenía potestad sobre Él. Por esa razón fue que resucitó, porque el Seol no tenía poder sobre Él, como dice Pedro en Hechos capítulo 2. Él dice, Hechos 2:24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Todos los reyes de Israel están en la tumba, pero menos el Señor Jesucristo, porque Él cumplió perfectamente el pacto davídico. Pero más adelante en Hechos 2:29 les dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. ¿Por qué? Porque era un pecador, porque no cumplió el pacto de obras, porque no cumplió el pacto que Dios hizo con él. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahí está el cuerpo. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Por qué? Porque Él no violó el pacto. La realidad era que para Israel, para los tiempos de la monarquía, ya Dios había cumplido todas las promesas que le había hecho a Abraham. ¿Ya no qué dice Salomón cuando tomó el trono? Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Exactamente como Dios se lo había prometido a Abraham en Génesis capítulo 15. No solo era Israel ya para este entonces tan grande como las estrellas del cielo, sino que ahora habitaba en la tierra prometida y tenía paz. Es por eso que el rey Salomón, meditando en lo que Dios había prometido en el pasado, dice lo siguiente: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Dios había sido fiel una vez más con Israel. Él había cumplido su promesa de darle un rey a Israel, de establecer a alguien con quien haría un pacto. Pero Israel no cumplió el pacto. Israel no fue fiel a ese pacto que había hecho Dios con su rey. Y a pesar de su infidelidad, el trono de Israel permaneció por muchos siglos. ¿Por qué? Porque Dios le estaba siguiendo dando la esperanza a Israel de un futuro rey que vendría de David. Decía un autor, el pacto abrahámico prometía que ese niño sería el hijo de Abraham. En el pacto mosaico aprendimos que el niño sería un profeta. Finalmente, el pacto davídico prometía que el profeta sería el hijo real de David. En cada pacto sucesivo, la esperanza del evangelio se hacía cada vez más específica. De un hijo varón de la humanidad a un hijo de Israel, y de un hijo de Israel a un hijo de David. Podemos ver la progresión entonces en la revelación de Dios de ese pacto de gracia en cada uno de esos pactos que Dios hizo con Abraham, con David y con la nación de Israel en Sinaí.
El Salmo 78 resume el Antiguo Testamento. Ustedes quieren buscar, ustedes algún día les preguntan, bueno, resúmame el Antiguo Testamento. Ustedes pueden ir al Salmo 78 y citárselo. Con el motivo de glorificarse a sí mismo, como dice el Salmo, con el fin de que todos los hombres conocieran las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, como leemos en el versículo 4. Dios había ideado un plan en la eternidad. Como dijimos, ese plan era el pacto de la redención. Un pacto por medio del cual Dios manifestaría su gloria, se glorificaría a sí mismo, salvando pecadores, redimiendo a un pueblo de entre una raza de hombres pecadores. Ese pueblo que Dios el Padre había escogido, que le había dado en sus manos a Dios el Hijo para que los salvara, y que el Espíritu Santo vendría a aplicar esa salvación lograda por el Hijo. Fue por causa de ese pacto, como dijimos, que Dios creó el universo. Fue por ello que Dios creó a Adán y a Eva. Fue por eso que hizo el pacto de obras. Fue por eso que luego permitió que Adán quebrantara el pacto de obras. ¿Para qué? Para poder poner en marcha ese pacto de gracia. Donde él prometería entonces una simiente. Fue por causa de ese pacto que Dios visitó a Abraham e hizo un pacto con él. Fue por causa de ese pacto que Dios después tomó a la nación de Israel e hizo un pacto con ellos. Y al final del Salmo 78, el salmista escribe esto en el versículo 70. Salmo 78, 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Sin embargo, ni David, ni su hijo Salomón, ni ninguno de los otros reyes de Israel lo hicieron. Desde David hasta Sedequías, todos violaron el pacto que Dios había hecho con David su padre. Israel, por así decirlo, se había cortado de todas las bendiciones que Dios les había prometido por haber violado el pacto. Pero vean lo que el Señor le promete a su pueblo en Jeremías, por medio del profeta Jeremías. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Físicamente eran circuncidados, pero de la circuncisión que importaba eran incircuncisos, que era la del corazón. Un rey pasaba, otro nuevo rey subía al trono, pero todo en Israel continuaba igual. Aquel que debería representar al pueblo delante de Dios llevaba más bien al pueblo cada vez más a la ruina. La única esperanza para Israel entonces estaba en esa simiente particular que Dios había prometido desde el principio. Ese rey pastor que apacentaría a Jacob, como dice el Salmo 78, conforme a la integridad de su corazón. Eso es lo que Israel estaba esperando. Lo que declara todo el Antiguo Testamento es que a pesar de la infidelidad de la nación, a pesar de la infidelidad inclusive de sus propios reyes, Dios permanecía siendo fiel a su pacto. Dios ahí estaba. Y Él seguía manteniendo con vida a Israel por causa de su pacto. Y vean lo que dice Jeremías 31 entonces. En medio de un anuncio de juicio a Israel por su maldad, viene el anuncio de un nuevo pacto. El antiguo pacto ha sido quebrantado.
¿Cómo? En Abraham, en el pacto mosaico y en David. Ese pacto antiguo ha sido quebrantado por el pueblo de Israel. Y en medio del juicio que Dios declara a Israel por causa de haber violado ese pacto, viene el anuncio de un nuevo pacto. En Jeremías 31 leímos ayer lo siguiente, empezando en el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Y noten quién es el que hace todas estas cosas. Piensen si estas palabras es algo, muestran condicionalidad o incondicionalidad. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pacto. Les quiero recordar lo que leímos en Ezequiel 36 en esta mañana. De nuevo, escuchen si estas palabras suenan a una condición o a o tienen un lenguaje incondicional. Versículo 24 de Ezequiel 36. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. ¿Eso es un lenguaje condicional o incondicional? Totalmente incondicional. En el nuevo pacto Dios haría todo. Todo. Entonces, lo primero que debemos notar es que este pacto que Dios promete hacer a Israel es un nuevo pacto. Si es un nuevo pacto, ¿significa que es igual al anterior? No, es un nuevo pacto. Vean lo que dice Hebreos capítulo 13. Perdón, Hebreos capítulo 8. Versículo 3, Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Aquí está hablando el autor acerca del Señor Jesucristo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Entonces no solo es un nuevo pacto, dice, es un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice, el antiguo pacto era un pacto defectuoso. ¿Por qué? Porque si hubiera sido perfecto no hubiera necesidad de otro pacto, ¿verdad?
No hubiera necesidad de un nuevo pacto. Y dice, porque reprendiéndolos dice, y aquí va a citar Jeremías 31, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, dice el versículo 13, ha dado por viejo al primero. Literalmente ha abolido el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Pues en la teología del autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el antiguo pacto era un pacto defectuoso. Por eso había la necesidad de un nuevo pacto. Un pacto que aboliría el antiguo pacto. Pero es un nuevo pacto, es un pacto totalmente distinto, un pacto completamente nuevo. Noten que Dios dice, no como el pacto que hice con sus padres. Es diferente, es un nuevo pacto. Ahora, ¿cuáles eran las promesas de Dios en este nuevo pacto para el pueblo de Israel? Uno, un cambio de corazón. En Jeremías 31 obviamente eso está implícito, pero en Ezequiel 36, 26 Dios dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La primera promesa entonces en el nuevo pacto era la regeneración, el nuevo nacimiento, el nacimiento de arriba, como le llama Juan en Juan capítulo 3. Dios haría un trasplante de corazón de cada individuo de su pueblo. Él cambiaría el corazón de piedra y pondría un nuevo corazón dentro de cada uno de ellos. ¿Quién lo haría? Dios. Él lo haría. No seríamos nosotros, sería Dios. Vean lo que le dijo Dios a Israel por medio del profeta Ezequiel. Versículo 30. Por tanto, Ezequiel 18:30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vean lo que le dice. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dios está llamando a Israel en medio de su pecado y le está diciendo, conviértanse, den media vuelta y se vuelven a mí. Háganse un nuevo corazón y un nuevo espíritu dentro de ustedes. ¿Qué debió haber hecho Israel? Señor, yo no puedo hacer eso. Hazlo tú por mí, ¿verdad? Pero ellos seguían en su endurecimiento. ¿Qué promete Dios en el nuevo pacto? Hacer lo que era imposible para cada uno de ellos. Cambiar su corazón. Darles el corazón nuevo que ellos tanto necesitaban. Segunda promesa. Dios escribiría su ley en esos nuevos corazones. De la misma manera que había sucedido en Sinaí, cuando Dios escribió con su propio dedo su ley en las tablas de piedra, Dios prometía escribir con su dedo en cada uno de esos corazones su ley. El Señor dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ya la ley de Dios no sería externa para su pueblo, estaría dentro de ellos, implicando que sería algo que su pueblo amaría y desearía obedecer.
Tercero, Dios prometía poner a su Espíritu Santo dentro de cada miembro de ese pacto. Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Para qué nos iba a dar el Espíritu Santo? No solo como las arras de la herencia que tenemos en los cielos, como dice Pablo en Efesios 1, sino también para nuestra santificación progresiva. Vean lo que dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios nos hubiera puesto un nuevo corazón, ¿y cómo íbamos a cumplir la ley? Era necesario su Espíritu Santo para que pudiéramos entonces cumplir y obedecer su ley, ponerla en práctica, progresar en nuestra santificación. Para eso nos dio el Espíritu Santo y para eso se nos prometió. Cuarto, Dios haría de los individuos del pacto un pueblo que tuvieran comunión con Él. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto no iba a dividir al pueblo de Dios, más bien lo iba a unificar como una comunidad de individuos, todos y cada uno de ellos confesando a Dios como su Señor y sujetándose a Él como su amo. Este pacto no promete individuos andando cada uno por su lado, sino promete una comunidad pactual, no solo con Dios, sino los unos con los otros. Quinto, todos los miembros del nuevo pacto conocerían a Dios. Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Todos, sin excepción alguna, desde el más pequeño hasta el más grande, conocerían salvíficamente al Señor. En Israel habían incrédulos que no conocían al Señor, que no vivían por su ley. Habían otros que sí conocían al Señor, pero en Israel habían de todo, habían incrédulos y habían creyentes. Habían personas que no conocían a Dios y habían personas que sí conocían a Dios por la fe. Por eso era un pacto defectuoso. Pero en el nuevo pacto Dios dice: no, ahora no será así. Este nuevo pacto será diferente. Todos me conocerán salvíficamente. Todos y cada uno de ellos, desde el más pequeño hasta el más grande. Sexta promesa: Dios perdonaría los pecados de los miembros de ese pacto. Ezequiel 36:35: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Jeremías 31:34 dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Como ese criminal que recibe un nuevo expediente, así promete Dios para cada uno de los individuos de este nuevo pacto. Él nunca más se acordará de sus pecados, sino que más bien los limpiaría de ellos. En Israel, ¿qué veíamos en Israel? Habían personas ahí que por la fe eran salvos, pero habían otros incrédulos que aún estaban bajo la condenación de Dios, sin el perdón de sus pecados. Pero Dios promete en este nuevo pacto que todos serían perdonados. Séptimo, Dios daría una habitación eterna para los miembros de este nuevo pacto, como se lo prometió a Adán, como se lo prometió a Abraham, como se lo prometió a David. Dios prometía en este nuevo pacto darles la tierra prometida. Él dice: os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Cuál es este país? La tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham. Esa tierra celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios, como dice Hebreos 11.
En Jeremías 32:41, Dios dice: y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Los plantaré en esta tierra en verdad. Esa tierra es la tierra que Abraham esperaba, no la tierra de Canaán, sino la ciudad celestial. ¿Qué hace de este pacto algo nuevo? ¿Por qué es que Dios le llama un nuevo pacto? Bueno, primero, porque es inquebrantable. Es diferente. El pacto antiguo se podía quebrantar o no. Sí, Israel lo quebrantó. Pero este nuevo pacto es inquebrantable. ¿Por qué? Porque Dios así lo prometió. Él prometió hacer esto por su pueblo. Y si Dios lo dijo que lo iba a hacer, Dios no es hombre para que mienta. Entonces este pacto es inquebrantable. Otra forma de decirlo es que el nuevo pacto es un pacto incondicional. Es decir, no depende de la obediencia de los miembros para recibir estas promesas. Recuerden Jeremías 31. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos lo transgredieron, lo quebrantaron. Todo el lenguaje de Dios con respecto a este pacto es: yo os tomaré, esparciré, os daré, quitaré, pondré, haré, os guardaré, multiplicaré. Todo lo haría Dios. Entonces es incondicional, sería inquebrantable. No hay ninguna posibilidad de que el nuevo pacto fracasara. Segundo, ¿qué hacía de este nuevo pacto algo nuevo? Que todos los miembros del nuevo pacto serían transformados. Todos y cada uno de ellos. Todos los miembros del nuevo pacto tendrían sus pecados perdonados. Todos tendrían un nuevo corazón, o sea, todos serían regenerados y todos conocerían personalmente a Dios por medio de Cristo. A diferencia del pacto antiguo, el cual por cada, como decía un pastor, por cada 12 Acabs o por cada 20 Manasés o por cada 30 Corés había uno de sus miembros que conocía personalmente a Jehová. En este nuevo pacto, esta sería una realidad para todos los miembros. En Israel, en el antiguo pacto, habían cientos de miles de judíos, de israelitas que no conocían a Dios, porque eran incrédulos. Ciertamente eran parte de la descendencia de Abraham físicamente, pero espiritualmente no eran hijos de Abraham. Eran incrédulos, incircuncisos de corazón. Pero también habían creyentes. Era un pueblo mixto. Pero Dios promete que en el nuevo pacto esto no sería así. Ahora todos serían creyentes. Todos y cada uno de los miembros del pacto. Los hijos del profeta Elí, por ejemplo, conocían el nombre de Jehová, ministraban en el nombre de Dios, pero a pesar de estar en el pacto mosaico, ellos no conocían a Dios. Y Dios los mató. Lo que ocurría exclusivamente en un remanente en el Antiguo Testamento, esos 7,000 que no doblaron rodillas ante Baal, el remanente en Israel, eso era lo que ocurría en el Antiguo Pacto. Había un remanente de creyentes, había un remanente que había sido regenerado, pero la gran mayoría no lo eran. Lo que era una realidad para el remanente en el Antiguo Testamento sería una realidad para todos los miembros del Nuevo Pacto. Un pastor bautista reformado dijo: la novedad del nuevo pacto es vista parcialmente en la extensión de la expresión de la gracia de Dios para todos en él. Es una demostración exhaustiva de gracia,
pues todos en el nuevo pacto experimentan todo lo que es inherente en el pacto, en la sangre del Hijo de Dios. No es meramente un remanente el que experimenta estas cosas, sino todos. Así que el dicho, ellos no guardaron mi pacto, no puede ser dicho de ellos. Pues a diferencia del antiguo pacto, en donde habían muchos que no tenían la ley en sus corazones y mentes, no conocían al Señor y no conocían el perdón de pecados, este no es el caso en el nuevo pacto. La novedad del nuevo pacto se encuentra, por lo tanto, en la realidad que el mejor mediador, la mejor esperanza y los mejores sacrificios significan que todos, del más pequeño hasta el mayor de ellos, conocen al Señor salvíficamente. Esta es su gloria, pues refleja el poder de la sangre en el cual fue sellado. La tercera novedad del nuevo pacto era la creación de un pueblo espiritual. El antiguo pacto creó una nación física, ¿verdad? Los hijos de Abraham, los hijos de Jacob, una nación física. Pero el nuevo pacto sería novedoso en que traería consigo la creación de un pueblo ya no carnal, sino espiritual. Espiritual. Todos y cada uno de los miembros del nuevo pacto serían hijos espirituales de Abraham por la fe. Ya su conexión con Abraham no sería meramente externa, física, sino espiritual, por la fe. Escribía otro pastor, el fracaso del pueblo era descarado y continuo, y clamaba por un nuevo pueblo de Dios, constituido por algo más que el nacimiento físico y una mera conexión externa con Dios. Debía existir un pueblo que fuera el pueblo de Dios, no solo de nombre, sino del corazón también. Un pueblo que como una comunidad pactual estuviera marcado por el conocimiento del Señor y la experiencia del perdón de pecados. Y en este nuevo pacto entonces, al no ser por la carne, sino por la fe, no se entraba por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino, como dice Juan 1:13, de Dios. ¿Sería así? ¿Sería Dios salvando a un pecador, cambiando su corazón, poniendo su ley en ese corazón, dándole al Espíritu Santo para que pudiera obedecer su ley, dándole arrepentimiento continuo por sus pecados? ¿Sería Dios haciendo estas cosas en el pecador? ¿Quién fue entonces la cabeza federal de ese pacto? Señor Jesucristo. Fue establecido entonces en Él. Lo que debemos entender entonces es el pacto de gracia, ese pacto que Dios había puesto en ejecución después de la caída de Adán, en donde Él prometía salvar a pecadores para su gloria. Ese pacto de gracia es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Ese pacto de gracia había sido prometido en el Antiguo Testamento, en todos los otros pactos, pero ese pacto había sido establecido en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo Jesús. Vean lo que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Era en este sumo sacerdote, en este mediador, en quien estaba establecido el nuevo pacto. Es por eso que el Señor, cuando instituye la cena, en Mateo 26, por ejemplo, les dice: tomad la copa, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿De qué les dice? Del nuevo pacto. El
nuevo pacto fue establecido en Cristo, en su muerte. Ustedes saben cuando nosotros hacemos un pacto, un testamento, ¿verdad? Y prometemos dejarle todas nuestras posesiones a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Firmamos, ¿verdad? Y dejamos claro, esto que está aquí descrito, eso es lo que yo quiero, esto es lo que yo estoy jurando. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, las últimas palabras que él dice fue tetelestai, consumado es. Ahí está mi firma en la sangre que he derramado. El nuevo pacto ha sido consumado, establecido. Ya no hay nada más que hacer. Cristo lo hizo todo. La pregunta que queda por contestar es la siguiente: ¿cómo se cumplió el pacto antiguo? ¿Cómo se cumplió el pacto de obras? Porque dijimos que el pacto de obras no había sido abolido. ¿Cómo se cumplió? ¿Cómo nosotros entonces podemos ser salvos? Jesucristo es el mejor Adán. Lo que hizo Adán en Edén, lo que no hizo Adán en Edén, lo hizo el Señor Jesucristo. Ese pacto de obras que le fue dado a Adán, Jesucristo lo cumplió a la perfección. Jesús es el verdadero Israel, el siervo de Dios. Lo que no hizo Israel en el pacto mosaico, el Señor Jesucristo lo logró perfectamente. Y Jesucristo es el mejor David. Lo que David incumplió y cada uno de sus hijos, como cabeza federal de su pueblo, el Señor Jesucristo lo cumplió a la perfección como el representante de su pueblo. Jesucristo cumplió el pacto de obras como el mejor Adán, como el Israel de Dios y como el Rey de Israel. Es por eso que nosotros podemos decir que somos salvos, porque Dios requería que los hombres que fueran a ser salvos cumplieran la ley que Él había dado. La bendición del nuevo pacto, la bendición del Evangelio es que Dios nos dio a alguien que lo cumpliera por nosotros y que sufriera Él en nuestro lugar las maldiciones del pacto que nosotros habíamos quebrantado en Adán. Que todos nosotros merecíamos el infierno. Bueno, la ira de Dios fue descargada sobre su Hijo. ¿Por qué? Porque eso era lo que la ley requería. Nosotros quebrantamos el pacto, teníamos que ser castigados, pero el Evangelio nos dice a nosotros que Cristo sufrió el castigo de Dios en nuestro lugar. Nos podemos ver la progresión de la revelación de Dios. Podemos entender cómo Dios fue poco a poco, paso a paso, revelando esa promesa de gracia hasta revelarla, manifestarla completamente en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Hermanos, ¿ven la importancia de la teología federal, de la teología pactual? Podemos decir el día de hoy que entendemos mejor el Evangelio. Todo lo que Dios tuvo que hacer e hizo para salvar a su pueblo, para su gloria. Dios dice que Él no dejará pasar el pecado por alto. Él no lo va a esconder debajo de la alfombra. Todo pecado tiene que ser castigado. Nosotros podemos decir hoy, si hemos confiado en el Señor Jesucristo, que nuestros pecados ya han sido pagados, pero en Cristo Jesús. Y que nosotros hemos cumplido el pacto de obras, no en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús, porque Él lo cumplió por nosotros.
Y por eso ahora podemos decir que estamos vestidos con la justicia perfecta de Cristo, porque Él cumplió la justicia que Dios pedía de nosotros. Entonces, la gloria del nuevo pacto, ya para terminar, es que Jesucristo vino a cumplir el pacto de obras que fue quebrantado en nuestro lugar. Él vino a cumplir el requisito de la circuncisión del pacto abrahámico. Él vino a cumplir perfectamente el pacto mosaico y el pacto davídico en representación de su pueblo. Vean lo que dice, nada más termino con esta cita de Jeffrey Johnson. A pesar de que la narrativa histórica del Antiguo Testamento termina con fracaso, lleva consigo la esperanza de la victoria. El reino de Dios permanecía en ruinas, pero la simiente prometida de la mujer daba esperanza a todos aquellos que creyeran. El pacto de obras sería cumplido, pues el segundo Adán establecería el reino de Dios cumpliendo el mandato del pacto. El nuevo Adán sería el hijo de Abraham, el hijo real de David, el nuevo profeta, un sacerdote santo y un rey justo. El reino de Dios triunfaría sobre el reino de las tinieblas, pues este es el mensaje central del Antiguo Testamento. Toda la historia de la redención en el Antiguo Testamento apuntaba ultimadamente a una persona, Jesucristo. Hacemos un break, ¿verdad? Ok. Bueno, hermanos, hacemos un break y ya vamos a seguir después con las implicaciones de la teología pactual.